Polimorfismo en Java. Este concepto tal vez sea uno de los más usados, pero muchas veces sin saber que se aplica, ya que el concepto inicialmente puede ser un poco confuso. Básicamente, mediante el polimorfismo programamos de forma general en lugar de hacerlo de forma específica. Se usa cuando se trabaja con la herencia y objetos de características comunes, los cuales comparten la misma superclase y árbol jerárquico. Al trabajar con este concepto, optimizamos y simplificamos en gran medida nuestro trabajo. Básicamente podemos definirlo como la capacidad que tienen los objetos de comportarse de múltiples formas, sin olvidar que para esto se requiere de la herencia. En sí consiste en hacer referencia a objetos de una clase que puedan formar comportamientos de objetos descendientes de esta. Con el polimorfismo usamos la generalización olvidando los detalles concretos de los objetos para centrarnos en un punto en común mediante una clase padre. Tomando como ejemplo esta imagen, podemos decir que un objeto de la clase figura geométrica puede usarse para referirse a cualquier objeto de cualquier subclase de figura geométrica. En otras palabras, una figura geométrica puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo o cualquier figura que en términos generales sea geométrica. Como vemos en el ejemplo, figura geométrica puede convertirse en cualquier figura que se encuentra en su jerarquía de herencia, pudiendo utilizar las propiedades que se comparten entre ellas. Hay que tener presente que solo se permite el polimorfismo de clases padre a hijas, más no al contrario. Como esta definición quizás sea algo difícil de entender, vamos a explicarla con un ejemplo, en la que queríamos simular el comportamiento que tendrían los diferentes integrantes de la selección chilena de fútbol, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico, entrenadores, paramédicos, etc. Para este ejemplo nos vamos a basar en el siguiente diagrama de clases. En este ejemplo vamos a tener una clase padre, selección de fútbol, en la que tendremos los atributos y métodos comunes a todos los integrantes que forman la selección chilena de fútbol, futbolistas, entrenadores, paramédicos, etc. Y en ella se van a implementar los métodos del comportamiento genérico que deben de tener los integrantes de la selección. Como ya sabemos, la herencia no es más que sacar un factor común del código que escribimos, así que los atributos y métodos de la clase selección fútbol los tendrán también los objetos de la clase futbolistas, entrenador y paramédico. Ahora vamos a realizar el código del diagrama de clases. Bueno, lo primero que nos debe llamar la atención es que la clase padre, selección de fútbol, la vamos a declarar abstracta, es decir, que no se va a poder instanciar o crear un objeto de esta. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en declarar los atributos que va a tener la clase, que van a ser un private string, nombre, y otro private string, apellido. Vamos a crear un constructor también, donde se va a guardar el nombre y también el apellido. Y para poder guardar aquí adentro el nombre y apellido, necesitamos hacer también un getter y un setter de cada una de las variables, de los atributos. Y los llamaríamos con set nombre y set apellido. Tendríamos listo nuestro constructor. Ahora vamos a hacer los métodos generales que van a tener nuestras tres clases hijas, que serían futbolista, entrenador y paramédico. El primer método va a ser un método concentrarse. El segundo método va a ser un método viajar. El tercer método va a ser un poco diferente, ya que le vamos a poner la palabra reservada abstract, al igual que la clase selección de fútbol, que la dejamos abstracta, diciendo que este método sí o sí va a tener que estar en la clase hija.
como veremos más adelante, también nos va a pedir, la clase hija nos va a dar un error pidiéndonos los métodos. Miento. Y el último método que vamos a hacer va a ser partido de fútbol, que también este lo vamos a definir aquí. Vamos a agregar unos pequeños mensajes para reconocer de dónde vendrá de qué clase vendrá el método. Aquí vamos a poner asiste a un partido. Desde la clase clase padre, al igual que el método viajar y el método concentrarse. Y este de método viajar. Este método no se le puede asignar ya que es abstracto. Si tratamos de crear nos va a dar error diciéndonos que los métodos abstractos no pueden especificar un cuerpo. Pero sí podemos especificar ese cuerpo en el método que vamos a implementar en la clase hija. Como veremos ahora. Entramos a la clase futbolista y vemos que está heredando de la selección de fútbol. Y nos pide que agreguemos el constructor y el método no implementado, que sería el de entrenamiento. Pero aparte del de método de entrenamiento, aquí también vamos a modificar el método partido de fútbol, ya que un jugador no asiste a un partido de fútbol, sino que aquí hay un error, partido, fútbol, ahí sí. El jugador no asiste a un partido, sino que lo juega. Y por último vamos a agregar un método propio, que sería convertir un gol. Ya, decimos que convierte un gol desde la clase futbolista. Aquí en partido de fútbol, como dijimos anteriormente, él no asiste, mientras que juega un partido. Y acá realiza un entrenamiento. Ven que en la clase hija sí pudimos darle un cuerpo al método, que en la clase padre no pudimos, ya que era abstracta, pero aquí se le quita la palabra abstracta. Y tiene un pequeño que dice override, que significa sobreescritura, que es sobreescribir el método que está en la clase padre, lo estamos sobreescribiendo acá, al igual que esta. Ahora vamos a hacer lo mismo con la clase entrenador, añadiendo el constructor y añadiendo el método entrenamiento que nos ha implementado. Y también vamos a modificar o reescribir el método partido fútbol y agregar un método propio que va a ser crear estrategia. Crear estrategia. Vamos a decir, crea una estrategia desde la clase entrenador. Igual de fútbol y el de entrenamiento. Mientras que el de entrenamiento es dirige un entrenamiento y en el partido él dirige un partido. Dirige un partido. Y todos llamados desde la clase entrenador.
Ahora vamos a hacer en la clase paramédico, también vamos a agregar el constructor y el método no implementado que sería entrenamiento. Pero en este caso no vamos a modificar el método partido de fútbol, sino que vamos a escribir directamente el método propio, que va a ser dar tratamiento, diciendo que da tratamiento a los jugadores o futbolistas mejor, futbolistas lesionados desde la clase paramédico. Paramédico. Ahí está. Da asistencia médica a los futbolistas. Es decir, en el entrenamiento él da asistencia médica a los futbolistas. Listo. Tenemos nuestras 4 clases, nuestra clase padre y nuestras 3 clases hijas listas. Ahora tenemos que hacer los procesos. Para eso creamos una clase aparte que sería la clase principal o main, como la quieran llamar. Y declaramos el public static void main directamente para iniciar. Como les dije anteriormente, cuando la clase es abstracta, no podemos crear, instanciarla. Es decir, no se puede crear una nueva selección fútbol, un new selección fútbol, como vemos en este caso. ¿No? Dice, no se puede crear una instancia de tipo selección fútbol, pero sí podemos crear una instancia de tipo entrenador. De tipo entrenador. Pero nos dice que nos faltan argumentos para coincidir, que serían el nombre, que sería en este caso Juan Antonio, y el apellido sería Pisi. Y aquí modificamos por Pisi también, que va a ser el entrenador. ¿Ven? Así se puede crear un objeto de tipo selección de fútbol. Un objeto entrenador de tipo selección de fútbol. Exactamente vamos a hacer lo mismo para el futbolista, que en este caso va a ser Alexis, new futbolista. Agregamos el nombre en el constructor y el apellido, Sánchez. Hacemos lo mismo con el paramédico, que sería Jorge Vera. Listo, tenemos nuestros 3 objetos declarados, que sería un entrenador, un futbolista y un paramédico. Si queremos podemos agregar otro futbolista o como quieran ustedes. Pero nosotros vamos a trabajar con estos 3 solamente. Para trabajar con ellos hay muchas formas de trabajar, pero en este caso nos vamos a trabajar con un ArrayList que vamos a declarar arriba, aquí, as static ArrayList, un ArrayList de selección fútbol integrantes es igual new listo. Ahora ingresamos a los integrantes de la selección de fútbol, que serían primero Pisi, el segundo sería Alexis y el tercero sería Vera. Hay que ordenarlos en orden. Si quieren pueden ponerlos de esta forma. Así, diciendo que en más orden. Bueno, nos vamos a concentrar ahora en los métodos
el primer método, que era concentrarse, vamos a mandar un mensaje diciendo que todos los integrantes comienzan una concentración. Es decir, todos ejecutan el mismo método. Vamos a hacer un for para recorrer el array list de integrantes. Y llamamos, pedimos el nombre más el apellido de ese y una pequeña distinción. Ahora llamamos al método, que en este caso será concentrarse. Y vamos a hacer lo mismo con el método viajar, diciendo que todos los integrantes viajan, pero la llamada de método cambia, viajar. Al ejecutar esta parte del código, vemos que, pequeño error mío, aquí modificamos esto para que quede más ordenado. Vemos que todos los integrantes comienzan una concentración, es decir, todos ejecutan el mismo código, el mismo método que sea, y todos lo ejecutan desde la clase padre, al igual que el método viajar, todos lo ejecutan de la clase padre. Hasta el momento no hemos visto nada nuevo, pero al momento de entrar en las sobreescrituras que hicimos, que eran entrenamiento, nos damos cuenta que no todos se ejecutan, no todos los integrantes se ejecutan el mismo comportamiento, sino que tienen una especialización, se especializan aquí. Especialización. Y en el entrenamiento, todos tienen una función. Cambiamos el llamado del método y llamamos al entrenamiento. Y nos copiamos esto y creamos el de partido fútbol. Y como todos los en el partido de fútbol también se especializaron, partido fútbol, y llamamos al método. Ya, ejecutemos este código. Como podemos ver, todos en el entrenamiento tienen una función, es decir, se especializan. Como por ejemplo, el entrenador dirige un entrenamiento, mientras que Alexis Sánchez realiza y el paramédico da asistencia a los futbolistas. Y cada uno llama desde su clase, en este caso clase paramédico, la clase futbolista y la clase entrenador. También vemos que en la clase, en el método partido de fútbol, dos se especializaron, mientras que Jorge Vera llamó el método de la clase padre, ya que a él no lo especializamos, es decir, llamó el método predeterminado en la clase padre. Cuando hacemos esto, estamos haciendo polimorfismo, ya que el polimorfismo significa muchas formas, es decir, le estamos dando diferentes métodos, bueno, diferentes mensajes al mismo método, como pueden ver. Bueno, para terminar, seguiremos y haremos los métodos propios, que en el caso del entrenador sería crear estrategia,
diciendo que solo el entrenador puede crear una estrategia. Y llamamos a el nombre del entrenador, cambiando estos parámetros, diciendo que el entrenador es PC, y llamamos al método del entrenador el propio .crear estrategia. El futbolista también tiene su método propio, que era convertir un gol, diciendo que solo el futbolista puede convertir un gol. Y llamamos de nuevo a este y obtenemos, mejor dicho, los nombres, en este caso de Alexis, del objeto Alexis, y el apellido del objeto Alexis. Llamamos el método del futbolista el propio, Alexis.convertir un gol. Y nos faltaría solamente el método del paramédico, que es dar tratamiento, y diciendo que solo el paramédico puede dar tratamiento a los futbolistas. De nuevo llamamos y obtenemos el nombre del objeto paramédico y el apellido. Llamamos nuevamente el método, que sería Vera.dar tratamiento. Unos pequeños saltos de línea para que se vea más bonito, más ordenado. Y ejecutamos. Como pueden ver, aquí tenemos las especializaciones, que todos se ejecutan en el mismo método, y los propios, que están acá abajo. Como hemos visto, el polimorfismo es un concepto un poco más avanzado que la herencia y puede ser muy útil a la hora de jerarquizar y querer dar un patrón de comportamiento común a una serie de objetos que heredan de la misma clase. En este video no hemos visto todo lo referente al polimorfismo, ya que nos quedaría ver un concepto más avanzado en Java y en otros lenguajes también, como son las interfaces, que son clases abstractas puras. Bueno chicos, hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.